Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Ayer hacíamos la columna en el horario habitual, ¿no? De las 8:40 y hacíamos una serie de afirmaciones, de especulaciones, en algún punto, si se quiere, respecto de lo que era o no el acuerdo y lo que implicaba o no el acuerdo con los Estados Unidos. Y decíamos que la expectativa iba a estar en la reunión que se iba a llevar adelante con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, lo que a la sazón ministro de Economía de la Argentina, Bessent, que para estructurar y ver por dónde pasaba ese hipotético acuerdo. Bueno, minutos después de la columna que hicimos nosotros, apareció allá por pasadas las 9 de la mañana, terminado nuestro programa, un tuit, otra vez de Bessent, planteando una serie de afirmaciones que tienen que ver con lo que terminó siendo, si se quiere, una buena noticia para el gobierno, para los intereses del gobierno, y que ayudó para reforzar la buena nueva de una, entre comillas esto, de una continuidad en la baja del dólar, de una continuidad en la baja del riesgo país, y con un par de datos que merecen ser puestos bajo análisis. El primero, en cuanto a que la ayuda, todo parece indicar que termina siendo una ayuda más a Javier Milei que al Estado argentino. Lo grave de las declaraciones del secretario del Tesoro me parece que tienen que ver con dos circunstancias. La primera es que da a entender que deja todo condicionado al resultado electoral del Ujú. 26 de octubre, con lo cual nadie puede aseverar hoy qué va a pasar al día siguiente. Gane Javier Mil, gane lo que serían la libertad avanza a nivel nacional o pierda la libertad avanza, porque hasta ahora nadie ha explicitado no solamente qué tipo de ayuda se va a dar, sino cómo se va, a cambio de qué se va a ayudar a la Argentina, o en todo caso al gobierno de Javier Milei. Nadie da por cierto nadie da por seguro ese tipo de ayuda, y es notable a esta hora, Julián, cuando uno revisa los portales oficialistas, cómo aparece el esfuerzo por mostrar la recuperación de una centralidad política o de un orden político desde el punto de vista de evitar las internas, reconstituir las relaciones con los gobernadores, bueno, una serie de situaciones que están muy lejos de plantearse. Así todo te digo que yo creo que no está definitivamente rota la relación con aquellos gobernadores que supieron construir allá por comienzo de la gestión libertaria, porque me parece que si hay algo que ha caracterizado a los gobernadores históricamente en la Argentina, y más en este tiempo, y más en estas circunstancias, es la condición de saltimbanquia. Si yo no me imagino peleas definitivas en algunos escenarios. Dicho esto, el otro elemento que me parece que debe llamarnos la atención, preocuparnos por lo que genera y por el efecto que tuvo finalmente durante el final del día de ayer, fue que en esa misma declaración de Bessel aparecía el condicionamiento o la situación, el dato de que Argentina debía eliminar esta condición de aranceles cero sobre los bienes exportables, como los granos. Y automáticamente parece, en pocas horas, la Argentina llegó o se terminaron de vender Ujú. el equivalente a los 7.000 millones de dólares que el gobierno pretendía respecto de los granos con retención cero. Y ahí también se abren un montón de elementos, porque lo que hay que decir a esta hora es que quienes hicieron los negocios no son precisamente los pequeños productores. Nosotros, cuando se dio a conocer la noticia, dijimos que el negocio lo iban a hacer efectivamente las cerealeras, porque buena parte de la producción ya se había vendido y estaba, por decirlo de alguna manera, estoqueada. Y con la virulencia que se dio la venta, esto de vender 7.000 millones de dólares en 72 horas, nadie
que olfatee cómo es el procedimiento de la venta de granos en la Argentina, puede suponer que un chacarero vendió en 72 horas, o la mayoría vendieron esos 7.000 millones de dólares. Acá el negocio estuvo del lado de las 3 o 4 grandes cerealeras que manejan el juego de la exportación de granos en la Argentina, y habrá estado también en manos de algunos grandes pools de siembra, de algunos grandes productores, pero no mucho más que eso. Así que deja muchas aristas lo de Bessent ayer, porque termina confirmando además que si hay algo, cuando uno va a fondo y cuando uno revisa ideológicamente la matriz de ambos gobiernos, aunque puedan parecer resultarnos parecidos, tienen una diferencia de grado importante, porque mientras el libertarismo argento plantea como una aspiración la idea de que efectivamente eh, no existan determinados niveles de impuestos, como pueden ser las retenciones, en el país del norte plantean que eso no debe funcionar de esa manera. Y eso tiene una explicación, y sin necesidad de meterme en el análisis internacional de lleno, pero los roles que ocupan países como los Estados Unidos, la Argentina y el otro gran competidor que en este tiempo es China son absolutamente disímiles. Digo, Argentina con Estados Unidos de alguna manera compite en la producción primaria, y esta situación de haber aparecido China comprando a troche y moche en este último tiempo lo pone en el contexto de una negociación, de una guerra comercial con los Estados Unidos, en un lugar muy complejo a los propios Estados Unidos, y de allí los comentarios internos eh, de parte de sectores de demócratas de los Estados Unidos de plantearle objeciones a la hipotética ayuda del gobierno de Trump a Javier Milei, porque se terminaba subsidiando a, a un gobierno de las características comentadas. Me salgo del análisis internacional, de lo que uno pueda aprovechar, y digo, me parece que esto tiene unas consecuencias todavía no desarrolladas, Ujú. no terminadas, y que va a tener implicancias políticas en los días que vienen, y que me parece que podremos llegar a ver con situaciones, no te digo inéditas, pero que indudablemente van a hay, seguramente vamos a tener mucho enojo expuesto a la vista de los sectores primarios que la vieron pasar y no pudieron efectivamente recuperar algo o ganar algo en esta jugada política económica que terminó siendo un favor para los grandes jugadores, valga la redundancia, de este sistema. Miguel, quiero volver sobre Besant y consultarte. Hay una estrategia norteamericana, se cubren, dicen, bueno, nosotros hicimos esta propuesta, pero nos acompañó, nos cubrimos, o hay una aprieta Javier Milei. Ganá las elecciones y O hay, te ayudamos. ¿Por dónde hay una, pasa? O, o, o hay una aprieta o hay Javier una, Milei. a ver, me parece que hay un, no sé, yo no lo diría apriete, hay un condicionante que es, mira, no, y hay otros condicionantes que también empezaron a surgir ayer, que tienen que ver con lo que dejan trascender comunicadores que habitualmente tienen buena llegada con la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, que es decir, bueno, reconstituyan las relaciones con los gobernadores. Por eso yo te decía antes lo que te decía de los gobernadores: orden en el esquema interno, orden en la relación con el Congreso. Hay de alguna manera un dejar, eh, hay un traslucir de eso, como de alguna forma una especie de condicionante, insisto, para lo que pueda venir. Y el gran condicionante, valga la redundancia, es el resultado electoral del 26 de octubre. A mí me parece que, no sé si es un apriete, pero sí me parece que es un elemento que va a terminar siendo vital en el escenario de lo que venga. Y es el gran, te diría, punto flaco de toda esta situación, es el punto débil, es ese lugar, digamos, que puede generar una situación de quiebre, no sé si definitivo en el escenario político argentino, pero condicionar una ayuda a un resultado electoral es, te diría, lo de ayer mucho más evidente que lo que fue
los 45.000 millones que originalmente eran 54.000 millones de ayuda que el Fondo Monetario Internacional le daba a Mauricio Macri para que efectivamente ganara las elecciones. En aquel momento el Fondo Monetario no fue tan explícito y tan brutal como lo es Bessent, porque en realidad el trumpismo tiene esa metodología, y ahí sí hay un punto de encuentro con el mileísmo. Pero me parece que lo que acá sucedió es que hay que decir lo que es evidente, digamos, como decíamos ayer, la ayuda del grandote, del barrio, terminó dando una especie de escudo a la Argentina, le generó un efecto efectivamente muy favorable, pero el riesgo está en que, habiendo corrido el arco al 26 de octubre, a lo que pueda suceder el 26 de octubre, nadie sabe a ciencia cierta qué pasa el 27 de octubre. Y esto lo planteo, por eso hablo de una especie de punto débil, de tendón de Aquiles de la situación, porque si hay efectivamente una derrota de parte del oficialismo, nadie tiene en claro qué puede llegar a suceder al día lunes. Por lo demás, te diría que para los fines del gobierno, el gobierno ha ganado centralidad, el gobierno ha recuperado de alguna manera agenda política, pero la gran pregunta que nos hacemos todos es en qué medida esto le puede servir al gobierno en el día a día del votante, porque si bien esto probablemente garantice una tranquilidad cambiaria, que logre mantener el dólar en los niveles en que está, que eso tal vez ayude a que no repercuta, no vaya a precios. Hay una situación que no da la sensación que pueda mejorarse respecto al clima que vivía en términos electorales el gobierno en las últimas semanas. Habrá que ver cómo le repercute al vecino, a la vecina de cada barrio, a cada uno de nosotros, a cada ciudadano, a cada ciudadana, la situación, porque en realidad lo del Garrahan sigue siendo un problema, la cuestión de la discapacidad sigue siendo un problema, la cuestión de financiamiento universitario y de la ciencia sigue siendo un problema, la actividad económica sigue planchada, los niveles de industria, de desarrollo del comercio siguen en caída. Entonces, cuando llegue el momento del 26 de octubre, logrando el objetivo de tener el dólar planchado, con una inflación que oscile en alrededor del 2%, pero vos tengas los problemas que llegues al cuarto oscuro con esa serie de problemas sin resolverse, yo no sé si efectivamente el gobierno recompone desde algún lugar, más allá de que pueda tener un núcleo duro consolidado, que ronda el 25, el 30%, pero hay que ver si eso se proyecta un poco más arriba o no. Me parece que es, insisto, la duda que tiene todo el mundo a partir de una situación que el propio Bessent lo puso en un lugar. Uno no termina de entender de todo si es por un error, una especie de error político, o si es efectivamente una instancia de presión. Surge a todas luces una instancia de presión y el gobierno habrá que ver si tiene la sagacidad para revertir un proceso político que venía muy complicado, cuando en horas o en un par de días se reincorpore el presidente a la Argentina y tenga que poner en marcha otro tipo de relacionamientos que le garanticen ese triunfo político en el mes que viene. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado